Suponga que invierte $160 por mes durante 8 años en una cuenta que gana un interés del 5% compuesto mensualmente. Después de 8 años, deja de hacer depósitos en la cuenta y deja el dinero en la cuenta por otros 10 años. Se nos pide determinar el saldo de la cuenta después de 8 años, el saldo de la cuenta después de 18 años y también determinar el interés total ganado. En este video, responderemos las preguntas utilizando el T84 TVM Solver. Tendremos que usarlo 2 veces, una durante los primeros 8 años cuando realice depósitos mensuales, y luego una segunda vez durante los últimos 10 años, cuando deja de hacer depósitos pero deja el dinero en la cuenta. Comencemos por determinar el saldo de la cuenta después de 8 años determinando la información de la tabla aquí requerida para usar TVM Solver. El capital N es el número total de pagos durante los 8 años, y debido a que realiza pagos mensuales durante 8 años, N grande, o N mayúscula, será el número de meses durante 8 años, que es 8 veces 12, que es 96. La tasa de interés es del 5% que ingresamos como 5. No convertimos el porcentaje a un decimal. TV representa el valor presente, que es el saldo inicial. Cuando abre la cuenta, no hay dinero en la cuenta hasta que realiza el primer depósito y, por lo tanto, el valor actual es 0. PMT significa pago. Usted hace un pago mensual de $160. Porque pagas esa cantidad PMT es negativo 160. FV representa el valor futuro que estamos resolviendo. Entonces volveremos a esto. P y C representan pagos por año, y compuestos por año que son ambos 12. Y siempre dejamos la opción PMT en fin, no comenzar. Y ahora yendo a la calculadora, presionamos Apps. Entrar en el menú Finanzas y entrar para TVM Solver. Big N es 96. La tasa de interés es del 5%. El valor presente es 0. El pago es negativo 160. Volveremos al valor futuro. Los pagos por año y los compuestos por año son ambos 12. Si ingresamos 12 para uno y presionamos Enter, automáticamente ingresa 12 para el otro. Y tenemos la opción PMTN que es correcta. Volvemos a FV para el valor futuro, y presionamos Alpha Enter para determinar el valor futuro cuyo centavo más cercano es $18.838.48. Y ahora, después de 8 años, deja de hacer depósitos y deja esta cantidad en la cuenta ganando intereses compuestos por otros 10 años. Entonces el saldo de la cuenta después de 8 años se convierte en el saldo inicial que genera intereses compuestos, lo que significa que el valor presente será negativo $18.838.48. Como si estuviera depositando esta cantidad en la cuenta que genera intereses compuestos. Y la gran N es el número de períodos compuestos durante los 10 años. El interés se capitaliza mensualmente durante 10 años. Y por lo tanto, N grande es 10 veces 12, que es 120. La tasa de interés sigue siendo del 5%. No hay pagos mensuales ahora. Entonces PMT es 0. Estamos resolviendo para el valor futuro. Y los compuestos por año son 12. Por lo tanto, establecemos tanto los pagos por año como los compuestos por año en 12. Si es útil, podríamos pensar en los pagos por año como pagos de intereses por año, una vez más, porque es compuesto mensualmente, ambos son 12. Entonces, volviendo al TVM Solver, volvemos a la cima. N mayúscula ahora es 120, o N grande es 120. La tasa de interés es 5. El valor presente es negativo $18.838.48. No hay pagos mensuales, por lo que PMT es 0. El valor futuro es desconocido, estamos resolviendo esto. Los pagos por año y los compuestos son ambos 12. Y el pago se establece en fin. Entonces ahora podemos resolver el valor futuro presionando Alpha Enter. Al centavo más cercano, tenemos $31.027.16. Y luego la última pregunta nos pide que determinemos el interés total ganado. Para determinar el interés total ganado, comenzamos con el saldo final después de 18 años de $31.027.16. Y restamos los pagos mensuales de $160 por mes durante 8 años. Entonces restamos 160 veces el número de meses en 8 años, que es 8 veces 12. Lo que nos da $31.027.16.
menos 160 veces 96. Y yendo a la calculadora para volver a la pantalla de inicio, presionamos Second Mode para salir. Y luego tenemos $31.027 con 16 centavos. Menos $160 por 96. Lo que equivale 15,667.16 a dólar. Que es el interés total ganado durante los 18 años. Espero que hayas encontrado esto útil.